La Voz de América presenta. Sin acuerdos sustantivos, la cumbre del cambio climático se acerca a su fin mientras se debate el futuro de la humanidad. Nuevos legisladores hispanos defienden su agenda para su llegada al Capitolio, migración y empleo entre sus prioridades. Les doy la bienvenida al Mundo al Día. Sin un gran acuerdo para hacer frente a los embates del clima extremo, culmina en Egipto la Cumbre Mundial del Cambio Climático. El gobierno anfitrión reconoce que, a pesar de que el tiempo apremia, las negociaciones se deben extender. El reporte lo tiene Philip Crowder de la agencia AP. Sin conclusiones definitivas, se acerca el final de la cumbre sobre el cambio climático de la ONU. En lo único en lo que casi todas las partes coinciden es en que el tiempo apremia. Sin embargo, las conversaciones aún están estancadas sobre temas clave. Los obstáculos incluyen las dificultades para llegar a acuerdos sobre las emisiones de carbono y la financiación de pérdidas y daños en los países más vulnerables al cambio climático. Esto incluye en el continente americano, especialmente a los países de Centroamérica. Estas naciones, según estudios de la ONU, figuran entre los territorios más vulnerables en el mundo a los embates del clima extremo. Las naciones aquí están divididas sobre opciones que compiten entre sí. Una de ellas es cómo las naciones ricas que contaminan ayudarían a pagar el daño climático causado a las naciones pobres, pero la cumbre hasta ahora no ha encontrado un acuerdo definitivo sobre el tema. Algo que ha caracterizado esta cumbre es la creciente presión de activistas jóvenes, quienes culpan a las generaciones anteriores de no haber actuado a tiempo sobre la problemática que enfrenta hoy la humanidad. Una activista de Ghana, con apenas 10 años de edad, hizo que este viernes los diplomáticos se pusieran de pie ante su apasionada súplica por la implementación de una llamada justicia climática y por acuerdos en la compensación para las naciones más vulnerables. Nakia Dramani Sam literalmente regañó a los delegados diciendo que actuarían más rápido para frenar el calentamiento global si tuvieran su edad. Pero después de su ovación, las naciones se pelearon de nuevo por varios temas espinosos y la presidencia egipcia reconoció que las conversaciones se prolongarán hasta el sábado o más, si necesario. Desde la Cumbre del Cambio Climático de la ONU, Philip Crowder de la AP, para La Voz de América. Precisamente en Colombia, una de las naciones vulnerables en el hemisferio, el Ministerio de Medio Ambiente advirtió que ese país sufrirá pérdidas multimillonarias a raíz del cambio climático. Yair Díaz tiene los pormenores. Desastres naturales como inundaciones, huracanes, deslizamiento de tierra, sequías e incendios forestales generarían un gran hueco económico equivalente a $800 millones al año, según un estudio liderado por el Ministerio de Ambiente de Colombia. Es muy oportuno este reporte y llamamos a la juventud, a los movimientos sociales y a los otros países a que pongamos adelante de la negociación 2 o 3 medidas concretas. El informe cuantifica que anualmente las pérdidas serían en el sector salud, industria, comercio, transporte, energía, educación, agua, saneamiento y productos agrícolas como el maíz y el arroz. No es solamente un tema de recursos económicos, sino de reconstrucción de comunidades, de reconstrucción de capacidades de habitabilidad. Camilo Prieto, experto en medio ambiente, relató a La Voz de América que al ser Colombia el primer país de América Latina en calcular estas pérdidas económicas, marcará la diferencia en la prevención y preservación de la naturaleza. Iniciar estos cálculos es muy importante para seguir ahondando en una propuesta que ha hecho el presidente Petro en términos de canjear la deuda externa, parte de la deuda externa, por la protección la Amazonia. El Ministerio de Medio Ambiente propuso que en los próximos años se consolide una reestructuración del sistema financiero internacional para responder a la crisis climática. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Los nuevos rostros hispanos que llegarán en enero al Capitolio estadounidense tienen prioridades comunes, pero perspectivas de solución completamente opuestas. Diva Lizeth Cash nos presenta una radiografía de lo que promete ser una agitada agenda legislativa a partir del próximo año en Washington.
A 2 semanas después de las elecciones legislativas en Estados Unidos, ya se conocen las nuevas caras hispanas que llegan al Capitolio en Washington. El Partido Demócrata recibe a 9 de estos nuevos legisladores, quienes tendrán como prioridad la reforma migratoria y el tema del empleo. Para la nueva representante de Illinois, Delia Ramírez, el tema de DACA tiene un significado personal. Mira, para mí cuando corrí para el Congreso fue personal. Mi esposo es DACA. Soy la única miembro que está entrando al Congreso donde su familia tiene a alguien indocumentado, mi esposo. Maxwell Frost, por Florida y de herencia cubana, marcó un hito en el Congreso al llegar como el representante más joven. A sus 25 años quiere ser la voz de las nuevas generaciones. Sí, acabar con la violencia armada. Yo quiero arreglar el sistema de inmigración en este país y ya saber que cada persona tiene dinero para pagar renta, medicina, por cada familia, especialmente ahí en la Florida. En el ala republicana, Juan Ciscomani por Arizona, Mónica de la Cruz por Texas y Ana Paulina Luna por Florida son los nuevos rostros latinos que llegan a Washington en la nueva legislatura de la Cámara Baja que comienza en enero del 2023. Dijeron que éramos racistas porque queríamos seguridad fronteriza, porque queríamos proteger a nuestras familias del fentanilo, de las drogas y el tráfico sexual. En Washington, también algunos legisladores republicanos aseguraron que el sistema migratorio de Estados Unidos será uno de los principales focos de su trabajo el próximo año. Pese a la coincidencia de prioridades, la oposición de perspectivas frente al mismo tema promete candentes debates entre los nuevos rostros hispanos del Capitolio. Desde Washington, Divalicet Cash, Voz de América. El Departamento de Justicia de Estados Unidos nombró a un investigador especial que supervisará las investigaciones que involucran al expresidente Donald Trump, entre ellas la de los documentos de carácter clasificado que el exmandatario mantuvo en su residencia de Mar-a-Lago después de que terminó su periodo presidencial. Jack Smith, el nuevo investigador especial, ejercerá sus funciones de manera independiente y recibió el respaldo del secretario de Justicia Merrick Garland, por lo que describió como una carrera intachable. El gobernador de Texas asegura que buscará evitar lo que califica como una invasión en ese estado fronterizo. Según Greg Abbott, 2 millones de migrantes indocumentados han llegado al país durante los últimos 18 meses. Laura Sepúlveda con la información. Sus políticas de fronteras abiertas, que han catalizado una crisis sin precedentes de inmigración ilegal, son la única causa de que Texas tenga que invocar nuestra autoridad constitucional para defendernos. Así recita la carta enviada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, al presidente Joe Biden, invocando la sección 4 de la Constitución estadounidense que llama al gobierno federal a proteger a los estados contra la invasión. Término que en dicho texto hacía referencia a invasión extranjera, explica el historiador Scott Wack. De hecho, hay un historial de gobernadores que apuntan a esa cláusula en la Constitución para hacer una solicitud al gobierno a fin de que determine un mayor despliegue de fuerza. Pero el experto destaca que el criterio para establecer si se trata de una invasión se debe clarificar previamente cuáles son las intenciones al referirse al supuesto invasor. Depende de cómo se definan estas poblaciones de migrantes y si se definen como una amenaza para el estado de Texas, una amenaza para la seguridad nacional, entonces sí, en realidad cumplirían con ese criterio. El historiador agrega que gran cantidad de migrantes buscan protección a partir del asilo y refugio y no provocar una revolución. Aproximación que coincide con la postura del Instituto de Política Migratoria. Con el tiempo, los inmigrantes contribuyen poderosamente a nuestra economía. Ciertamente contribuyen poderosamente a nuestras ofertas laborales, tanto a nivel federal como estatal. Frente a la insistencia de Texas de regular la zona, el gobierno mexicano, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, dejó en claro que los diálogos para este fin solo se sostienen a nivel federal y no estatal. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. El periodista cubano Abraham Jiménez Enoa fue galardonado con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, entregado por el Comité para la Protección de Periodistas a aquellos que enfrentan persecución, encarcelamiento y exilio por su trabajo. Ángela González nos trae su historia. Luego de 6 años ejerciendo el periodismo en Cuba, Abraham Jiménez Enoa se tuvo que exiliar en España a comienzos de este año. Ha sido muy abrupto, ¿no? Mi llegada a España, mi choque con el capitalismo, mi choque con la vida fuera de Cuba, que es totalmente diferente, ¿no? Y bueno, y también procesar el exilio.
Con 33 años, el periodista fue el único hispano escogido por el Comité para la Protección de Periodistas para ser galardonado con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa este año. Me honra mucho que me hayan otorgado este premio, no solo por mí y por mi labor, sino por los periodistas cubanos, ¿no?, que están padeciendo lo mismo que padecí yo. Su trabajo publicado por el Washington Post lo llevó a enfrentar persecución en su país, según determinó el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ. Eso molestó mucho al gobierno y me llevaron a un interrogatorio donde me desnudaron, donde me esposaron, me metieron en un carro y con la cabeza abajo. Ahora desde el exilio le es más difícil reportar sobre Cuba. Estamos a salvo, pero las historias, al menos dentro de que se suscriben a la geografía cubana, son más difíciles de contar, por supuesto, pero hay que reinventarse porque hay que seguir contando la realidad cubana y no podemos dejarnos que nos caiga. Según el CPJ, 62 periodistas han perdido la vida en lo corrido de este año. Un libro sobre historias subterráneas de la Cuba actual, titulado La Isla Oculta, será el siguiente proyecto desde el exilio de este periodista que publicará el próximo 23 de enero. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Cientos de empleados de Twitter dejaron sus puestos de trabajo después de que el nuevo director ejecutivo Elon Musk les diera un ultimátum: o trabajan duro o serán despedidos. Algunos de estos empleados recurrieron a la aplicación de redes sociales para anunciar su partida con el hashtag Love Where You Worked, me encanta donde trabajaste, en tiempo pasado. Musk ya ha recortado alrededor de la mitad de los 7.500 empleados de Twitter, incluida la alta dirección. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. A partir de enero, más militares rusos llegarán a Nicaragua como parte de un plan que comprende ejercicios militares, adiestramiento e intercambio en operaciones de ayuda humanitaria. Donaldo Hernández nos reporta. A pesar del rechazo de Estados Unidos por la presencia de militares rusos en Nicaragua, la Asamblea Nacional, controlada por el partido del presidente Daniel Ortega, aprobó un decreto que permite el ingreso de otros 180 militares rusos para los primeros 6 meses del año 2023. Ingreso al territorio nacional de personal, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Especialistas en temas de seguridad como Elvira Cuadra explican que el ingreso de tropas rusas al país ha sido común. Sin embargo, por el contexto de la invasión rusa en Ucrania y por el apoyo de Managua a Moscú en la anexión ilegítima de territorios, la presencia de militares rusos en el país tiene otra interpretación. Es obvio que hay una actitud de confrontación
de los rusos hacia Estados Unidos y pues eso sí le da una connotación diferente. El investigador de estudios latinoamericanos Evan Ellis va más allá y advierte que el gobierno del presidente Daniel Ortega está poniendo en riesgo a Centroamérica por las crecientes tensiones entre Moscú y Washington. Nicaragua ha sido uno de los pocos aliados claves para ser anfitrión de cualquier tipo de amenaza que Rusia quizás podría querer proyectar en la región en algún momento como parte de su lucha contra los Estados Unidos y Occidente. El oficialismo, por su parte, insiste en que el ingreso de las tropas, así como los adiestramientos y ejercicios militares, solo tienen fines pacíficos. Donaldo Hernández, Voz de América. Después de la pausa nos iremos a California para conocer las mayores novedades del mercado de automóviles en el Auto Show. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Una de las ferias del automóvil más importantes e influyentes a nivel mundial está a punto de comenzar en Los Ángeles, donde se exhiben miles de vehículos y se anuncian estrenos para el 2023. En un adelanto del evento, Verónica Villafañe visitó la exhibición y nos trae detalles sobre las tendencias de la industria. Durante 10 días, a partir del 18 de noviembre, más de 1.000 vehículos de marcas norteamericanas, europeas y asiáticas estarán en exhibición en el Los Angeles Auto Show. La feria, que promete deslumbrar aficionados y expertos, cumple 115 años y es una de las más importantes a nivel mundial. Se ha caracterizado por siempre tener alguna primicia. Ricardo Rodríguez Long, experto de la industria automotriz, señala que este año continúa el aumento de la electrificación de vehículos. Las empresas están viendo que a futuro se necesita hacer esta transición a tecnologías que sean limpias. Las marcas más importantes y reconocidas como Ford, Volvo, Kia y Porsche están fabricando una variedad de modelos eléctricos y deportivos para atraer a distintos consumidores. Y los costos de estos autos del futuro varían entre lo económico y exorbitante. Entre las primicias, este superauto, el Hyperion, que puede comprarse por $2,5 millones. Este segmento de los autos exóticos es un segmento que está creciendo enormemente y como dato, Lamborghini ya ha vendido toda la producción del 2023, lo mismo que Ferrari, y hay gente que obviamente tiene este poder adquisitivo para realizar la adquisición de un sueño. VinFast, la nueva y primera empresa automotriz de Vietnam que debutó sus autos en la Feria 2021, trajo 4 nuevos modelos eléctricos. Eso demuestra mayor aceptación y adopción de los consumidores, dice el experto Octavio Navarro. Está cambiando el mercado. Como hay tanta variedad, los consumidores ya se pueden ver en un carro eléctrico que antes no miraban que era una opción. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
A sus 95 años, la cantante y compositora Ángela Álvarez fue galardonada con el premio de Mejor Nueva Artista en los Latin Grammys Award. La abuela logró hacer realidad un sueño que tenía desde sus 14 años. Nacida en Cuba y nacionalizada en Estados Unidos, Álvarez lanzó su primer disco homónimo el año pasado en alianza con su nieto, el compositor y cinematógrafo Carlos José Álvarez, quien lo produjo y de hecho ha sido su gran apoyo. Con esto nos despedimos por hoy. Nos vemos el lunes.